Vamos a resolver ahora un cono de revolución en que nos dicen: sobre la recta R dada se encuentra el eje de un cono de revolución, siendo V el vértice del mismo. Nos piden que representemos el cono sabiendo que A es un punto del perímetro de la base. El punto A es un punto de la base y también que dibujemos los elementos singulares, los puntos singulares para la representación de este cono. Los datos diédricos y gráficos que nos dan es la recta R, que vemos ahí que es una recta frontal. Ahí lo vamos a centrar un poquito mejor, a ver ahí si queda bien. Nos dicen que la recta es frontal R, vemos la pendiente que tiene de paso y vemos que la proyección horizontal es paralela a la línea de tierra. Bien, y que el punto V está sobre esa recta, el punto V con su cota y con su alejamiento. Y nos dice nada más que un punto A pertenece a la base. Para poder representar los conos debemos tener claro espacialmente y al aplicarlo en el sistema diédrico que es el cono de revolución. Pues el cono de revolución hemos dicho que es aquella superficie generada por el lugar geométrico del punto del espacio que pasan por un punto fijo V y se apoyan en puntos de una base circular. De modo que el vértice V se encuentra en la perpendicular trazada por O. Es decir, ese segmento VO es el eje del cono, su altura, y la base es perpendicular, forman 90 grados el eje, la altura H y la base del cono. Y también aprovechando esta perspectiva que tenemos ahí, pues lo que vamos a ver es que tiene hay dos generatrices opuestas que son importantes para la representación. Esas generatrices opuestas son las que contienen al eje del cono. Dicho esto, pues vamos a representar los datos. Lo más importante es que la base, donde se encuentra el punto A, es perpendicular al eje del cono. Pues con este dato ya tenemos algo importante que hacer. En el sistema diédrico vamos a trazar por el punto A un plano perpendicular para situar la base del cono, que no sabemos dónde está el centro, pero sí sabemos que pasa por un punto A. Primer paso que tenemos que hacer, dibujar el plano perpendicular. Ese plano perpendicular, como el eje es frontal, vemos en verdadera magnitud en la traza vertical de ese plano, que es un plano de canto, proyectante vertical, vemos el ángulo que forman. ¿Por qué? Porque el eje es frontal, como ya decíamos y adelantamos. En ese plano ya sabemos qué va a haber, pues vamos a tener la base del cono y su centro, que es la intersección del plano P con el eje del cono, y obtenemos el punto O directamente, la intersección del eje con el plano perpendicular donde va a estar situada la base es el centro, la intersección es el punto O de la recta R. Ya sabemos la altura del cono de revolución, VO. ¿Y qué vamos a hacer más? Pues decir, pues vamos a dibujar la base circular, pero no la podemos dibujar en este plano, situada en este plano, porque no sabemos la medida del radio de la base. ¿Por qué? Porque este plano es proyectante, ahí no vemos nada en ese plano, y en proyección horizontal tendremos que saber cuál es el radio y entender que la proyección horizontal de la base, que es una circunferencia en el espacio, en proyección horizontal va a quedar deformada según una elipse. En general, una elipse en proyección horizontal, elipse, y en proyección vertical va a ser un segmento porque el plano es de canto. Dicho esto, el siguiente paso es abatir ese plano alrededor de la traza horizontal P como eje o como charnela, y haciendo centro en este vértice con esos puntos A y O, lo voy a batir, haciendo esto, arcos de circunferencia, vértice del arco aquí, arco de circunferencia, para ver qué posición ocupa el punto A abatido. El plano P va a quedar abatido y confundido con el pH en su abatimiento cuando esté en el pH. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues obtener la proyección del punto A abatido y el punto O abatido. Ahí está. El punto O moviéndose se va a mover siempre perpendicular al eje de giro en la proyección horizontal, y el punto A también, con lo cual ya tengo OA, que es el radio OA, el radio de la base del cono, con lo cual puedo dibujar la base. Dibujo aparte un arco de circunferencia
porque depende de los límites del papel que teníamos por aquí. Pero bueno, en fin, que ese es el radio de la base. Ya puedo representar el cono. Tengo los datos necesarios. El vértice y la base. El eje y la base. Y ya puedo dibujarla. Si desabato esa circunferencia que está situada ahí, esa circunferencia, al desabatirla, pues os tengo ahí confundida con el plano de canto, por supuesto, con ese plano P, que es el plano P de canto. Y ahí veo el radio de la base del cono en verdadera magnitud, que es ese segmento, y por el otro lado lo mismo. Ya tengo los extremos del eje mayor. Y aquí puedo dibujar la generatriz del contorno. Ya están dibujadas el cono de revolución. Y esas dos generatrices son del contorno vertical, que con el eje están definiendo un plano frontal. Ese plano frontal es un plano que contiene al eje y define, como hemos dicho en la perspectiva 3D, que me voy a ir ahí, las generatrices del cono, las generatrices opuestas del cono. Cualquier plano que contenga el eje va a cortar al cono según un triángulo isósceles cuyos lados iguales son VB y VA, generatrices, y secante de la base. En este caso es el diámetro de la base. Y vemos en ese plano definido donde están las dos generatrices opuestas, VA y VB, veo el ángulo cónico. En el sistema diédrico ese sería el ángulo cónico, visto en verdadera magnitud, que no lo hemos calculado, pero lo podemos calcular pues como informativamente, pues para saber qué ángulo hay ahí. ¿Qué ángulo hay ahí? Pues 57 grados. El ángulo cónico son 57 grados. O el ángulo mitad, el ángulo semicónico, el semiángulo cónico que nos dan algunas veces, pues la mitad, nos diría pues la mitad de 57. Pero bueno, esto era a efectos informativos. Bueno, pues ya puedo dibujar directamente el cono como contorno vertical. Está solo en el sistema diédrico, en el escenario, y no hay nada más, con lo cual es el contorno, la generatriz más alta, la más baja y la base. Y esa base que en proyección vertical es proyectante, se confunde la circunferencia del espacio según un segmento, va a quedar proyectada en el pH según una elipse, por la posición que tiene el plano P. Cuya elipse, siempre decimos que en proyección horizontal buscamos los ejes principales, el eje mayor y el menor. Por el teorema de las tres perpendiculares, en general hablo ahora, los ejes principales están horizontal y máxima pendiente. Esos son los ejes en proyección horizontal. En proyección vertical, frontal y de máxima inclinación. Pero decimos que por efectos de hacerlo un poquito más rápido, vamos a buscar los ejes principales solo de la proyección horizontal y los conjugados en proyección vertical. Pues aquí, horizontal y máxima pendiente en este plano, por ser de canto, son horizontal de punta y frontal. Horizontal y máxima pendiente se convierten en de punta y frontal. El horizontal es horizontal, paralelo a P, pero aquí es de punta. Ese es el eje mayor y podemos decir aquí que esa magnitud O1 igual a O2 es el radio de la base del cono. Es el radio de la base del cono de ese radio que voy a marcar ahí, que veo en verdadera magnitud. Ese radio es O2, que es el mismo que marcar O1. Ese eje que estoy marcando, ese diámetro en el abatimiento, son los extremos del eje mayor de la elipse proyección horizontal. Horizontal, que aquí es de punta, y de máxima pendiente aquí queda frontal. Y el frontal, aquí queda deformado. Ese frontal, aquí frontal, coincide con ese plano y son los puntos 3 y 4, que al proyectarlos horizontalmente, el diámetro de esa circunferencia O4, el diámetro 3, 4 o el radio O4 o 3, queda deformado aquí por la posición que tiene, que es frontal. Queda más pequeño de la realidad porque es un eje oblicuo frontal. Verdadera magnitud del diámetro de la base del cono, y aquí es el semieje menor, que como sabemos son perpendiculares. Y ya dibujaría aquí la elipse
a mano alzada y digo, pues me puedo confundir un poquito ahí, me puedo marcarla a ver que me quede un poquito mejor, a ver cómo lo dibujo a mano alzada. Bueno, cuando pedíamos en la representación, en el enunciado del ejercicio, nos decían que dibujáramos con mayor exactitud y que buscáramos puntos singulares. ¿Y por qué buscamos puntos singulares? Porque si esto yo lo dibujo a mano alzada, me equivoco un punto, sé que tiene que pasar por A, por ahí no pasa. Encima, además, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues obtener puntos singulares, voy hacia atrás, voy a buscar puntos singulares de la elipse. Y esos puntos singulares se refiere en que para poder dibujar elipse con corrección y dibujar los ejes principales y las generatrices de contornos, tengo que estar pensando en este concepto que ya hemos dicho más de una vez, que tengo que pensar que puedo inscribir al cono de revolución, ahí tengo un cono de revolución, cuyo eje es el segmento que señalo, amarillo, A como vértice y un punto de la base, que es ese, y puedo escribir siempre una esfera en el cono de revolución. ¿Y por qué dibujamos esto? Porque me puede servir para, me sirve, no me pueda servir, es que me va a servir perfectamente para obtener las generatrices de contorno perfectamente. Ahora estoy dibujando en proyección vertical y voy a dibujar unas generatrices que son las del contorno vertical. Una por aquí y otra por aquí. Generatrices que son también tangentes a la esfera, pero son tangentes en proyección vertical al meridiano frontal. Del mismo modo, si dibujo la proyección horizontal, como voy a ver ahora, voy a dibujar la proyección horizontal, ahí se ve claramente el pH, cómo queda el cono, pues puedo dibujar las generatrices del contorno horizontal, que son las tangentes a la esfera, generatriz de contorno y luego la base. ¿Vale? Pues estas generatrices de contorno son tangentes a la esfera. Y son tangentes a la esfera, voy a repetir esta, que me ha salido un poquito regular, la generatriz de contorno, sería más o menos por ahí, y digo que esas dos generatrices verdes del contorno son tangentes en el espacio a la esfera, pero en proyección horizontal son tangentes al ecuador de la esfera, y que me definen las que hemos visto antes en proyección vertical, la generatriz del contorno vertical, y estas son las del contorno horizontal, importantísima para ver y poder representar el cono de revolución. Dicho esto, pues acabo de decir, ¿esto lo puedo hacer más o menos? Pues no la dibujo. No, todavía no la voy a dibujar. Ya tengo puntos importantes que son eje mayor 1, 2, eje menor 3, 4 y el punto A de paso de esa elipse base del cono, porque A pertenece al perímetro, como nos decía el enunciado. Pues lo que queremos decir con esto de puntos singulares es que siempre que me den un cono de revolución puedo escribir y debo escribir una esfera. Y esa esfera la escribo en donde lo tengo, en la proyección vertical. Ahí la dibujo en proyección vertical. Una cualquiera, elegir un punto cualquiera X del eje, que sea más o menos grande. Esto es una A3, un papel A3 que más o menos es grande. No la hagamos ni muy grandona ni muy pequeñita, para que se vea que está inscrita ahí. En fin, la he hecho un poquito, parece un poquito pequeña porque no quería superponer aquí las construcciones, pero más o menos sería esa la apropiada. Pues por un punto cualquiera dibujo la esfera sabiendo que esa esfera, esa circunferencia es perpendicular ahí, los radios de esa circunferencia son perpendiculares ahí, ¿vale? Y entonces esa esfera también la voy a dibujar en proyección horizontal. Pues dibujo la proyección horizontal con el centro que he escogido al azar, X, X', ahí ese punto X me acerco, no es proyección vertical, sino que es proyección horizontal, ahí me he confundido en llamar a la proyección horizontal, y digo que ese punto cualquiera dibujado la elipse, lo vuelvo a dibujar, por ese punto X que he dibujado al azar, ahí lo vuelvo a repetir, del eje en proyección vertical, X', dibujo la esfera. Radio cualquiera, el que me dé con respecto al punto que he elegido. Proyección horizontal, ahí lo tengo, X y el mismo radio. Lógicamente, una esfera de radio 3, el espacio, sus proyecciones son circunferencias de radio 3, tanto la proyección vertical como la proyección horizontal. Y ahora dibujo, ya puedo dibujar las tangentes
horizontalmente como he hecho en la perspectiva y dibujo las tangentes V generatriz de tangencia y generatriz de tangencia, también perpendiculares ahí. Desde el centro dibujo gráficamente cómo dibujo las tangentes de un punto exterior. Bueno, pues ya lo sabemos hacer por geometría plana. Dibujo los radios perpendiculares, meto aquí el compás, ya sabemos un método para hacer, no me voy a entretener ahí. Y ya dibujo esas generatrices, son importantísimas porque son tangentes a la esfera. Pero he dicho, ¿dónde son tangentes a la esfera? En el ecuador. En esos puntos del ecuador 5 y 6, cuya proyección vertical ahora está en el ecuador. Elimino esto para que no moleste. Son puntos, repito, esos puntos 5 y 6 de la proyección horizontal, que repito, las tangentes las dibujo, y esos puntos importantes son 5 y 6, que están en el ecuador. Los subo y coinciden con el ecuador, puntos del ecuador. Y aquí, antes de seguir, por eso primero que he dicho que hay un plano que la generatriz del contorno vertical definen un plano frontal, vuelvo a decir, los generatrices opuestas, hay simetría del cono con respecto a ese plano frontal. Por esto esas son generatrices de contorno y por eso he podido decir el ángulo cónico ahí. Y entonces digo que ya una vez dibujados los puntos de contacto en proyección horizontal 5 y 6 y su proyección vertical, dibujo una generatriz que pase por el punto V y 5 y 6. Esa generatriz que se va a apoyar en la base por definición, lugar geométrico de puntos del espacio, entre otras definiciones. Lugar geométrico de puntos del espacio que pasan de recta del espacio, que pasan por un punto fijo V y se apoyan en puntos de una circunferencia, sabiendo que esa circunferencia es perpendicular al eje y que ese eje es perpendicular a la base, valga la repetición. Pues mirad dónde se apoya esa generatriz V5,6, el punto de la base, en punto de la base 5 y 6. Y esos puntos de la base 5 y 6, ¿dónde están en proyección horizontal? Que son exactamente los puntos singulares característicos para poder dibujar la elipse. Pues están en la prolongación de esas generatrices. V5, V6 está por aquí, V5, V6 es esa. Acaba esta generatriz, muere en la base, se apoya en puntos de la base. Esos puntos 5 y 6. Prolongándolo encuentro esos puntos. 5 y 6, busco el alejamiento del 5 y el 6, encuentro el 5 y el 6. Y ya tengo esos puntos singulares. Y ya tengo muchos puntos. Eje mayor, 1, 2. Eje menor, 3, 4. Punto A y puntos 5 y 6. Todo eso para poder dibujar la elipse en proyección horizontal. Y antes la dibujaba a mano, regularcilla, porque me equivocaba. Mirad el error ahí. Me estaba equivocando, claro, la he hecho a mano, pero ahora la puedo dibujar mucho mejor haciendo esto, por dibujando la elipse, por los métodos que conozcáis, eje mayor, eje menor, etcétera. Digo, el método de la tarjeta, el método el que conozcáis, y ya puedo dibujar la elipse pasando por esos puntos importantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el propio punto A. ¿Y qué ocurre ahora? Pues que tengo que dibujar también, estudiar la visibilidad. Aunque no me lo pidan, lo tengo que hacer. La visibilidad vertical, ya hemos dicho que la base es esta y la generatriz de contorno, las que he marcado ahí. Y en proyección horizontal, tengo que estudiar la visibilidad horizontal. Y estudiando, digo, veo la base, toda la veo, claro, porque fijaos la posición que tiene el plano. Al dibujar rectas visuales verticales para ver qué proyección horizontal tiene, toda la veo. Y la proyección vertical, y la proyección horizontal de estas generatrices, pues siempre son vistas. Todo el contorno es visto y había que estudiar este tramito del 5, 4 y 6. Pero 5, 4, 6 tiene mucha cota. ¿Y por qué digo que es 5, 4, 6 vista? Porque está por encima de las generatrices del contorno horizontal. ¿Y cuáles son las generatrices del contorno horizontal? V5 y V6, cuya proyección vertical es esa. Todo lo que esté por encima de estas generatrices, todo este tramo que estoy montando ahí,
del cono, este sector cónico, por llamarlo así, porción cónica, mejor dicho, V4 y 5, todo esto, la V4 es vista, pues eso indicaría que este arquito de elipse de la circunferencia en el espacio, este arco de elipse 5, 4, 6 es visto porque está por encima. Y también marcaría vista la generatriz 5, 6. Ahí la marcaría vista para ya representar estupendamente estas dos generatrices. Incluso dibujaría alguna más. Voy a dibujar una perfectamente, que es esta generatriz, y la voy a dibujar. La generatriz V3. La generatriz V3. A ver si me acerco y la veo bien. Es oculta porque está por debajo de la V5 y V6. Pero luego tengo la generatriz V4 que es vista. Podría marcar ahora en continuo, en grosor, dibujar la generatriz V4 ahí, vista. La V3 no la veo, pero la V4 sí porque está por encima. V3 por debajo, a trazos. V4 vista, continua, porque está por encima de esa generatriz de contorno. Y este es el ejercicio. Siempre, no olvidemos que siempre que tengamos que estudiar, que representar un cono, inscribir una esfera en sus proyecciones. Si hemos tenido que hacer algún cambio de plano, meto la esfera de centro y radio, el que nos dé, y veo y lo incluyo en todas las vistas. En este caso no he tenido que hacer ningún cambio de plano. Pues entonces la esfera de radio, que me ha servido por toda la posición que tiene la base y el cono, pues la he dibujado en proyección horizontal para ver estos puntos singulares 5 y 6. Pues este es el ejercicio.